bueno, como es un curso introductorio, solo vamos a dar unas nociones básicas, pero que pretendo que sirvan un poco para que aquel que no tiene una idea clara de lo que es Dialnet Métricas, pues se acerque un poco más a lo que es en realidad, porque probablemente lo que suceda es que mucha gente piense que Dialnet Métricas solo tiene que ver con un índice de revistas, es decir, con hacer un ranking con un factor de impacto similar al que tiene el JCR, similar al que puede ser el de SJR o demás, pero no es solo eso. Esa es la trampa, esa es la zanahoria, pero en realidad yo entiendo que Dialnet Métricas tiene muchas cosas más interesantes que eso. De hecho, según entramos en su página principal, que sería la que estamos viendo ahora mismo, vemos dos apartados. Uno es el índice de Dialnet de revistas, que ese sí responde a lo que os acabo de mencionar. Ahí vamos a encontrar rankings de revistas. Y en el lado de la derecha tenemos lo que son los indicadores Dialnet. ¿Vale? No voy a profundizar demasiado en ello. Lo que voy a hacer, más o menos mi esquema, si no lo recuerdo mal, es lo siguiente. Os voy a dar unas breves pinceladas de cada uno de los dos apartados. Después os voy a comentar por qué esto en Dialnet, precisamente en Dialnet. Después, cómo está la biblioteca de la Universidad Complutense dentro de Dialnet Métricas. A continuación, las tres actividades básicas que hay que hacer en Dialnet Métricas y después voy a hacer una práctica para que veáis que es verdad, que no es, me lo estoy inventando, ¿vale? Entonces, bien, vamos a empezar con índice Dialnet de revistas. Bien, otro pantallazo más. Aquí he añadido alguna información adicional. Importante, creo que se ve el ratón, ¿vale? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Bien, en cierto modo, el índice Dialnet de revistas es como una continuación de los clásicos INREG e INREG, que yo lo suelo poner como INREG X, sustituyendo a jurídicas, ciencias humanas y ciencias sociales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las diferencias? Pues las diferencias en cuanto al contenido solo es una desde el punto de vista del INREG, y es que urbanismo, que estaba en ciencias sociales, no está. Entiendo que estará metido en cierto modo en geografía y probablemente también poco en arquitectura, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los ámbitos temáticos que tenemos? Los tenemos delante. ¿Por qué lo llamamos ámbitos temáticos? Que parece horroroso. También lo hace MIAR. Pues bueno, igual se podría haber hablado de disciplinas, de áreas de conocimiento, era lo que más me gustaba a mí. Pero da la casualidad que cada profesor universitario, cuando llega a la universidad, se le ascribe a un área de conocimiento, ¿de acuerdo? Y ese área de conocimiento está reflejada en algunos de los datos de Dialnet Métricas, por eso es por lo que no hemos podido utilizar ese concepto, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de ámbitos temáticos. Lo digo porque a veces cuando os mováis por Dialnet Métricas veréis que pone ámbito temático, ¿vale? Se refiere a eso. Bien, veis que están agrupados en tres grandes grupos. Tiene que ver un poco con lo que os decía antes. El de ciencias sociales sería el de INREX, acabado en S, este de aquí abajo. El INREC es de ciencias jurídicas y el INREC es de humanidades. La única diferencia que hemos añadido con respecto a lo que había en INREC es estudios de género y trabajo social. Estudios de género, trabajo social y religión, que se añadieron en la última edición, ¿de acuerdo? Y estamos a punto, casi podríamos haberlo publicado ya, de publicar también esto que veis aquí a la derecha, arquitectura y enfermería. ¿Por qué arquitectura y enfermería? Bueno, nos habían planteado que enfermería es una disciplina que está entre dos aguas, porque claro, decimos ciencias de la salud, sí, pero también tiene mucha parte humana, de trato humano y demás, ¿vale? Y luego arquitectura es una disciplina que parece que está, bueno, en un ámbito temático, que está más vinculada a ingenierías y demás, pero en realidad la arquitectura está muy mal representada en casi todas las fuentes de datos. Entonces era una manera de probar. Bueno, yo ya he visto más o menos los resultados en pruebas, no os lo puedo enseñar ahora, quizás si podemos, quizás en la siguiente sesión. Bueno, o si no, más adelante, ¿vale? Bien, normalmente, otra cosa más con respecto a esto. Casi todos los ámbitos temáticos están muy particularizados. Solo hay 3 excepciones, ¿vale? Hay 3 excepciones porque queríamos comprobar cómo funcionaban entre ellas. Y las excepciones os las marco. Son derecho,
en derecho se agrupan todas las revistas que están en el resto, ¿vale? Es decir, sería como un ranking de todas las ciencias jurídicas, por decirlo así, ¿vale? También se podría ver diferentes comportamientos entre disciplinas, porque igual en derecho constitucional o en derecho internacional se cita mucho más que en derecho eclesiástico, por decirlo así, ¿vale? O en derecho financiero. Otra de ellas es historia, que en historia se engloban todas las, bueno, lógicamente todas las de historia, pero no nos olvidemos arqueología y prehistoria también, ¿vale? Y en cierto modo estudios sobre América Latina, que viene de allí. Esta quizás se podría haber quitado, pero bueno, la seguimos manteniendo porque estaba en INREC, ¿vale? Porque en realidad gran parte de las revistas que están aquí o están en las filologías o están en la historia, ¿vale? Y precisamente ahora que menciono filologías, hay, lo tenemos aquí, en filologías también se incluyen el resto de filologías que vemos ahí, incluyendo lingüística, ¿vale? Serían, en este caso, estudios árabes hebreos, ¿vale? La filología hispánica, la moderna, la clásica y la lingüística. Todo ello estaría en filologías. ¿De acuerdo? Vale, bien. Es que no tengo reloj, me tengo que guiar un poco para hacerme una idea de cómo voy. Bien. Aquí tenemos el ranking. He cogido quizás el menos representativo de todos, pero a la vez el mejor para lo que pretendo, ¿vale? Esto, primero, me sirve para decir, ahora mismo tenemos publicados 6 años, ¿vale? Estamos pendientes, lo veremos luego, de hacer una retrospectiva hasta el 2010. ¿Por qué hasta el 2010? Porque en el 2010, 11, 12, dejó de aparecer INREC. Entonces cerraríamos un poco el círculo y fijaos que en tal caso tendríamos como ya una serie de 11 años, lo cual ya es significativo, nos permitiría hacer ajustes. Algunos ya los vamos haciendo, pero deberíamos ajustar más, ¿vale? Bien, importante, segundo aspecto importante, 5 años de ventana de citación. Cuando oís hablar del GIF, del factor de impacto de la Web of Science, es de 2 años. El SJR creo que es de 3 o de 4, o depende, porque también tiene de 3, de 5, ya sabéis que van variando. Nosotros claramente de 5, ¿vale? Tiene que ver un poco con la obsolescencia. Ya veréis luego una imagen que puede ser significativa en este sentido. Luego, en este caso, vienen, bueno, lo que hacemos es, que no os lo he dicho antes, pero es importante, el ideal sería que en Dialnet Métricas estuvieran volcadas todas las revistas que existen en Dialnet, ¿vale? Tomar sus referencias y volcarlas, pero no podemos abordarlo. Entonces, siguiendo un poco la línea que tenía INRE, lo que hicimos fue hacer una selección de revistas, ¿de acuerdo? Esas son las revistas fuente. Luego os voy a explicar, de ahí venía en la hoja de calculantes, os voy a explicar cómo se escogen esas revistas fuente, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos dice que de 604 revistas fuentes de donde se han sacado los datos que tenemos aquí, ¿vale? Ese dato no coincide siempre porque hay algunas revistas que mueren, otras que nacen y demás, ¿no? Entonces el dato no va a coincidir siempre, va a depender de los años. Y bueno, esto parte de una idea de que si tú tomando una muestra, la psicología en cierto y la sociología se basa en eso, tomas muestras y con eso llegas a conclusiones sobre el total, ¿vale? Esa es la filosofía básica que hay. Normalmente en cada uno de los ámbitos temáticos lo que nos va a decir también es la población de revistas que existe en ese ámbito temático. En este caso vemos que solo hay 11, pero a mí me viene muy bien para explicaros lo que os voy a decir ahora, ¿vale? Y el índice de coautoría. Hasta hace poco poníamos 2 decimales, pero hemos acabado poniendo 1. Bueno, veis 1.0, eso parece una tontería, pero imaginaos que fuera 1,5, querría decir que cada 2 artículos lo hacen 3, ¿vale? No es lo mismo 1,5, 1,9 que 1,1. Que vamos a ver, que los artículos en este ámbito tienden a ser de una única persona, en definitiva, es lo que viene a decir, ¿vale? Y entonces aquí viene una cuestión importante, fijaos, dividido en cuartiles. Yo no estoy muy de acuerdo con la división que se ha hecho en esta en particular, pero no estamos introductorios, no nos vamos a meter ahí, ¿vale? Fijaos, el cuartil 1, castellano, C, no Q, C1, 2, 3 y 4, los 4 cuartiles, ¿vale? Lo que se suele hacer, en este caso no lo puedo poner como ejemplo porque no me da cuenta de eso. Siempre contamos los que tengan alguna cita. Imaginaos que hay un listado de 100, ¿vale? Y se corta en el 20 cada cuartil y dices, pero si debería ser en 25. No, todos los que tengan 0 citas no cuentan, ¿vale? Solo cuentan los que tengan alguna cita. Y con eso se divide. Bien, entonces veis, es muy pedagógico, por decirlo así, porque los colores ya te dan una pista de cómo va a ser, en qué situación está la revista. Después nos da el dato del percentil. Lo veis aquí, estos percentiles y el ranking de la revista dentro
del ámbito temático de derecho eclesiástico, ¿vale? Bueno, aquí ya no entro en más detalles, pero podríamos irnos al resto de años. Si pinchamos en el IDR 2021 nos vamos a todos, bueno, y demás, ¿vale? Y entonces aquí vendrían las revistas que están enlazadas. Siempre que veáis algo en rojo dentro de Dialnet Métricas, hay enlace detrás, ¿vale? Nos lleva a otra pantalla. Y después está calculado, fijaos, el impacto a 5 años que se puede ordenar. Si pincháramos aquí se ordena, y aquí también, y aquí también. Y lo que hace es dividir citas entre artículos. ¿Cómo? Siguiendo la fórmula que tenemos a la derecha. ¿La veis? Así se calcula también el factor de impacto. El JCR sería lo mismo, solo que con 2 años. Entonces, ¿cómo hallamos el factor de impacto de 2018? Tenemos en cuenta todas las citas que ha habido de revista de 2018 a los 5 años anteriores y las dividimos entre el número de artículos publicados por esas revistas en esos años, ¿vale? Y nos da el IDR. Claro, aquí también ocurre una cosa, esto me sirve, esto no, sí, viene aquí. Os iba a decir que no decía de qué revista era, pero sí lo pone, es Revista Comunicar. Bien, ¿qué ocurre aquí? Si os fijáis en el numerador pone 429 más 226. Claro, estamos partiendo de Dialnet, que solo tiene, las revistas fuentes son siempre españolas, ¿vale? Españolas, no en español, sino españolas, pueden ser españolas que estén en cualquier otro idioma, ¿vale? Y ya está, pero no pueden ser una mexicana que esté en español o en castellano, por eso digo también en castellano, para que quede claro, revistas españolas, idioma castellano, ¿vale? Bien, entonces, lo que se hace es un cálculo, cada vez que se hace una edición, se hace un cálculo de las revistas que en JCR citan a esa y se eliminan las que ya están en Dialnet, ¿sí? Por eso se suma esto aquí, estos son citas nacionales y citas internacionales, ¿vale? Bueno, es introductorio, no es simplemente estoy intentando ver, seguir el discurso, a ver cómo, igual me explayo demasiado, pero bueno, eso es lo básico. Bien, y ahora nos vamos a ir a indicadores Dialnet. Si os fijáis, básicamente es lo mismo, porque tiene los mismos ámbitos. Bueno, no está estudios de América Latina, no tiene tampoco demasiado sentido que estén. Hay algunos de aquí que no tienen todos los datos, pero bueno, ahora os lo comento. Pero si os fijáis, aquí se busca por investigadores, ya no por revistas. Si nos vamos atrás, a ver, anterior, aquí se podría buscar por revistas. ¿Vale? Por cierto, es contextual. A medida que se va rellenando, va saliendo algunos nombres, pero bueno, no siempre, después de que hemos tecleado unas cuantas letras. Bien, entonces aquí buscaremos sobre todo por investigadores, aunque también dentro de cada uno de los ámbitos se puede buscar por revistas. Luego os lo voy a mostrar un poquito. Bien, entonces, ¿qué es lo que se puede ver aquí? Podríamos ver los investigadores más citados dentro de un ámbito temático, las áreas de conocimiento que pertenecen a ese ámbito temático, cómo están representadas las universidades en ese ámbito temático y también cuáles son las publicaciones más citadas y cómo se establece el juego de citas dentro de ese ámbito temático, que es lo que os decía antes de la obsolescencia. Lo vais a ver enseguida, me vais a entender así. Aquí, por ejemplo, lo recalco, las áreas de conocimiento, os lo he dicho antes, cada vez que una profesora llega a la universidad se la escribe en área de conocimiento, ¿vale? Entonces, ahí lo he comprobado antes, creo que 190, no sé si habían añadido otras 2 o 3 más, 190 áreas de conocimiento. Entre ellas, por ejemplo, no están estudios de género. Luego, cuando entremos en estudios de género, no vamos a encontrar ningún área de conocimiento, ¿vale? O lo mismo nos va a pasar con religión, ¿vale? Con algunas así, pues, vamos a ver que hay huecos, porque no se puede sacar ese dato, ¿de acuerdo? Bien, he traído un pantallazo de cada uno de los ejemplos, ¿vale? Y lo que he hecho es investigadores más citados. Normalmente te sale filtrado por los investigadores que sean de instituciones españolas y que sean solo del ámbito. Porque hay que tener en cuenta, vosotros imaginaos que en derecho no hay por qué citar solo a los de derecho. Se puede citar a un sociólogo, se puede citar a un cardiólogo, ¿por qué no? A un psicólogo, ¿vale? Entonces, lo que hace aquí es filtrar. Nosotros quitamos el filtro y se vería todo. Pero fijaos, aparte de las publicaciones y las citas que tiene totales en todo Dialnet Métricas y en el ámbito, puedes ver su índice H, el índice H5, el promedio de los últimos 5 años y de los últimos 10, ¿de acuerdo? Y básicamente es lo mismo en todos ellos.
Quiero decir, en cada una de las opciones que cojamos de los investigadores, ¿cuál es la diferencia entre entre esta de arriba y esta de abajo? Pues que aquí he entrado en un área de conocimiento, el área de conocimiento de arqueología y prehistoria. Bueno, no, en este caso de arqueología solo, porque el área de conocimiento del ámbito, por eso de arqueología y prehistoria, tiene dos áreas de conocimiento, una de arqueología y otra de prehistoria, ¿vale? Y curiosamente, está también, sabía que iba a salir eso, pero bueno, el primero y el cuarto son complutenses, ¿vale? Almagro Gorbea, cualquiera que haya estudiado historia sabe quién es Almagro Gorbea y demás. Bueno, pues ahí están los datos. Y luego también, fijaos, cada vez que sale el área de conocimiento, sale el número de investigadores que hay en ese área de conocimiento, el número de publicaciones en ese área de conocimiento y el número de citas que han recibido. Bueno, que han recibido. E incluye el tanto por ciento de autocitas, porque a veces dice, ¿cuántas citas he tenido? Pero el 100% son autocitas, es decir, me he citado ya a mí mismo, qué bien. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ocurre cuando dentro de un ámbito temático buscamos por una universidad? En esto hay que hacer una búsqueda y he buscado la Complu, ya que estamos aquí, y he cogido Derecho, que es una de las que más áreas de conocimiento tiene, junto con Educación, que es una de las que más tiene. Entonces, ahí te dice básicamente el número de citas. Solo te da esa información. ¿Por qué? Porque si pincháramos en Derecho Administrativo, entraríamos en Derecho Administrativo y veríamos algo parecido a lo que tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué tal voy? ¿Me seguís bien? Vale. Bien. Otra de las cuestiones. Publicaciones más citadas. Esto siempre es interesante. ¿Por qué? Porque en gran parte de las ciencias sociales y sobre todo de las humanidades, las obras más citadas no son artículos de revistas, no son revistas. Ahí tenéis el ejemplo de filología. Las 10 primeras que aparece son libros. El único que probablemente no sea un libro no, es este, porque indica localización, que seguro que es un capítulo de libro. ¿Vale? Y fijaos los años. ¿De cuándo son? Fijaos, tiene un poco que ver con lo de la obsolescencia que os decía. En esto apartado solo os puedo traer un pantallazo. Bueno, podría traer muchos más, pero no acabaríamos nunca. Entonces, podríamos luego acotar por tesis, porque tenemos en cuenta las tesis que son citadas, por capítulo de libro, por libro, ¿vale? Y artículos de revista. Y luego a la derecha es el cuadro que os decía, referencias bibliográficas por años. Y esto tiene que ver con la obsolescencia de la que os hablaba antes y que tiene que ver con la ventana de citación. ¿Cómo se interpreta esto? Se interpreta así, a ver, el ratón. En 2021 citan sobre todo a los de 2018, 2017, 2016 y 2015. Así se interpreta, por eso pone menos, ¿vale? 2021 menos 1, 2020, 2019 y así. Si os fijáis, más o menos es uniforme. Lo que sí se observa un poquito es que igual en 2012 tendría todavía a citarse algo más antiguo. O sea, sería en 2012 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habría 7 años como de concentración de las citas, mientras en el 2021 solo hay 4. Bueno, podéis decir, pero esto es como muy simple. Sí, en cierto modo es muy simple, como la mayor parte de las cosas cuando las analizas concienzudamente, pero os podéis dar cuenta que cada ámbito temático va a dar resultados totalmente diferentes, muy diferentes entre sí, ¿vale? Si os fijáis, estoy intentando poner ejemplos, tomar ejemplos de distintas. Bien, y ahora, os he dicho antes, normalmente cuando estamos en indicadores de IALNET, buscamos por investigador, pero es que en indicadores de IALNET también tenemos indicadores de la revista. Y entonces lo que he hecho aquí ha sido, en el lado de la izquierda, estoy en el IDR. Fijaos, siempre nos va a decir dónde estamos, ¿veis? IDR Psicotema, revista española de psicología, de la Universidad de Oviedo. ¿Vale? Fijaos, en todos los años ha estado en el cuartil 1. Ha ido variando, tiene muchas citas, ha ido variando de posición y aquí nos indica la posición en la que se encuentra en cada uno de los casos y el número total de publicaciones que hay dentro de ese ámbito temático. Y aquí se ve el cuadro de citación para calcular el IDR. Fijaos, 1, 2, 3. En 2016, ¿qué se tiene en cuenta? Los 1, 2, 3, 4, 5 años anteriores, que es número de citas dividido entre número de artículos y da 1,68. En 2021, número de citas dividido entre número de artículos y nos da 3,64.
Pero es que además, como os he dicho, que todo lo que está en rojo tiene enlace, si nosotros pinchamos aquí donde ponen las citas, vamos a ver las citas que ha recibido, ¿vale? Es más, si nos fijamos en la barrita, veis que esta está toda oscura y esta está clara. Bueno, lo que está clarito es autorreferenciación, ¿vale? ¿Y qué es la autorreferenciación? La autocita es cuando un autor, una autora se citan a sí mismos. La autorreferenciación es cuando un artículo de una revista cita artículos de la misma revista, ¿vale? No tiene por qué ser una práctica inadecuada, pero a veces se le pide a alguien para publicar un artículo que cite otros artículos de su revista para quedar mejor, aunque luego no se dan cuenta que se puede medir. Bien, entonces, este es el punto de vista del IDR, perdón, de psicotema desde el IDR. Si sumáis el número de citas que tiene ahí, pues hay 4.000, 5.000. Pero esta es la foto global de psicotema. Fijaos, tiene 23.449 citas en Dialnet, métricas, por ahora, claro. Y aquí nos dice el número de publicaciones que tiene y el número de publicaciones que son citadas. Uno de los problemas que normalmente tienen los índices de impacto es que dice, claro, tú publicas una revista de impacto, pero tu artículo nunca se cita. Solo se citan los otros, se citan muy poquitos. Bueno, pues en este caso, esta revista, la mayor parte de sus artículos se citan. Como veis, solo el 15% no se citan. Que bueno, también serán bastantes y bueno, la mala suerte de que sean los tuyos los que no se citen, pero bueno. Y por otro lado, veis la tasa de autorreferenciación, menos de la cuarta parte de lo que se cita es de la propia revista, ¿vale? Luego vemos, además, el número de citas a lo largo del tiempo, el número de publicaciones a lo largo del tiempo y algo que no se tiene muy en cuenta, pero fijaos toda la información que hay aquí debajo. Aquí vemos las revistas relacionadas. Bueno, hay un cálculo quizás demasiado simple por detrás, yo creo que se podría mejorar un poquito, pero luego tenemos los artículos más citados de esa revista, los autores más citados, los citantes, las revistas citantes y los artículos citantes. O sea, y todo ahora, porque antes no, hasta el año pasado creo que no todo estaba enlazado. En todas ellas hay enlaces, ¿vale? Para poder ver las citas, para poder ver los autores, para poder ver las revistas, para poder ver los artículos. Llevo poco menos de media hora, ¿verdad? Bueno. De todas formas, si no llego a la parte final, venid pasado mañana. Claro. Que sí, llego, que sí. Bien, y alguno dirá, bueno, ¿y por qué hacemos esto en Dialnet? Hombre, también es uno de los sitios más adecuados para hacerlo, pero fijaos, esto que veis aquí, aunque no lo parezca, es un registro de la voz. Web Allende, por lo menos hace 9 años. Si no 9, igual hace hasta 10, ¿vale? Y bueno, al principio me costaba encontrar algo así. Bueno, también os lo digo. Muchas de las cosas que estoy utilizando son de presentaciones bastante antiguas, porque para repetir otra vez lo mismo, a veces es muy complicado hacer determinadas composiciones y si ya lo tienes hecho, pues bueno. ¿Qué era lo que pretendía yo reflejar aquí? En realidad estaba dando un curso sobre Alfin y sobre fuentes de información. Lo que yo quería transmitir es que los bibliotecarios o los documentalistas a lo largo del tiempo han ido creando diferentes elementos para poder describir los documentos primarios y ya sabéis, buscarlos, localizarlos y todo lo demás que se hace con los documentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Eso se hacía con análisis documental y ese análisis documental tenía unos productos que son los que permitían recuperar el documento. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con el tiempo? Que todos esos documentos secundarios que eran independientes entre sí están en el mismo sitio. Ahí están en el mismo sitio. Tenemos los autores, las revistas, los resúmenes, incluso las direcciones. Pero no solo eso, tenemos el texto completo también. ¿Vale? Y entonces, si eso lo hace la WOS, si lo puede hacer Scopus, ¿por qué no lo puede hacer Dialnet? ¿Vale? Claro, me diréis, la WOS tenía algo que no tenía nadie, que eran los índices de citas, ¿vale? Que venían del ISI, que es justo un poco, no digo que sea así, pero era la base de la bibliometría, en cierto modo, con Garfield y demás, ¿vale? Pues bueno, pues entonces, ¿qué le ocurría a Dialnet? Pues que Dialnet, en realidad, empezó sobre todo como un boletín de sumarios. Bueno, era un sistema de alertas. Quizás no os tenga que recordar, probablemente no, pero bueno, lo recuerdo, que con Pludó nosotros teníamos una iniciativa,
¿vale? Que se volcó aquí. Y los catalanes también tenían la suya y se volcó al final en Dialnet. Y entonces, claro, tampoco puedo representar cómo era de manera antigua, ya lo intenté en su momento, lo he dejado. Estáis viendo aquí claramente que ocurre lo mismo que en el registro de WOS. También tiene acceso al texto completo, también tenemos resúmenes, tenemos índices y demás. ¿Qué le falta? Le faltan las citas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre con la situación de Dialnet antes de tener las citas? Pues en Dialnet nosotros podemos hacer, si tomamos un artículo, puede ser un libro, puede ser cualquier otro documento, tenemos una serie de datos ahí, ¿no? Que es concreto en el artículo. Lo que quiero transmitir ahí es, un artículo está incluido dentro de una revista, ¿vale? Tiene varios autores que pertenecen a distintas instituciones, universidades, a departamentos, áreas de conocimiento y demás, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer análisis con esos datos, podemos saber cuál es la producción de un autor, podríamos saber la de una universidad, la de un grupo de investigación, la de un área de conocimiento, si tuviéramos todos los datos, ¿vale? Pero solo podemos hacer eso. Puede ir aumentando, pero no podemos establecer relaciones entre distintos autores, salvo que sean coautores, ¿vale? Salvo en lo que se refiere a sus coautorías. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con las citas se acaban relacionando todos, se rompe la foto, o sea, no hay un marco, hay libertad. Entonces, una revista se puede relacionar con otra, un autor con otro que no tiene nada que ver, una disciplina con otra. Los ámbitos temáticos están abiertos en realidad, ¿vale? Eso es lo que consiguen las citas, ¿vale? Esa es la idea que quiero transmitir con esto. Ya sé que alguno podrá decir, bueno, pero aquí pones de las tesis no citan. Bueno, por ahora, igual más adelante, si se desarrolla la herramienta, no solo van a ser las revistas, sino que pueden ser los libros, los capítulos de libros, los que citen, ¿vale? Acabamos de empezar, como quien dice. Bien, y entonces aquí tenía 3 ejemplos distintos. El de arriba es de una revista, un artículo, el del medio es un libro y esto es una tesis doctoral, ¿vale? Bueno, ya os fijáis que aquí ya están con las métricas, entonces, estas son las citas que tienen. Aprovecho ya para deciros algo que os vais a encontrar muchas veces. No coinciden exactamente los datos de Dialnet y los de Dialnet métricas, porque hay un desajuste temporal mientras se está actualizando, ¿vale? Pero cada vez el desajuste es menor. Entonces, lo que se acaban son relacionando, y lo que os decía antes, no solo documentos, sino personas. Fijaos, el caso de abajo, ¿vale? Que curiosamente, seguro que lo escogí por esto, es Ignacio Aguadet, el director de Comunicar, ¿vale? Entonces, esa es su tesis. Ha recibido una serie de citas, pero es que que es este artículo que le ha citado a él, a su vez es citado por otro. Hasta cierto punto, este nuevo artículo, estos nuevos autores están citándole a él, no lo seas, pero están vinculados de alguna manera, ¿vale? Eso es lo que intentaba transmitir antes. Se acaban vinculando pues las investigaciones, en definitiva, las vivencias de los científicos, de la ciencia en sí. ¿Bien? ¿Y qué es lo que se hace falta para conocer esas citas? Pues este es el registro que teníamos en Dialnet, uno normal, y lo único que tenemos que hacer es utilizar Nexocitas e incluir las referencias, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver después. Esto es parte de Nexo, es parte del proceso, y nada más acabar de introducir aquí estos datos, nos aparecen reflejados en Dialnet, ¿de acuerdo? Bien, seguimos en Dialnet. Otra manera de responder, ¿por qué en Dialnet? Pues muy sencillo, porque normalmente las disciplinas que peor representadas están en todas las bases de datos que se utilizan para evaluar la actividad investigadora, no hay gran producción española. Cada vez eso va cambiando un poco. El otro día estaba en una mesa redonda en que decía que en ESCI, que sabéis que son las Emerging Source Citation Index, bueno, ese es el Emerging Source Citation Index, han entrado pues no sé cuántas revistas, miles, han incluido varias revistas que son candidatas a ir a los JCR, ¿vale? Pues entre ellas hay 700 y pico revistas españolas. Las tenemos localizadas, ¿eh? Y la mayor parte de ellas están en Dialnet. Y la mayor parte de ellas, bueno, una parte muy considerable de ellas están ya utilizándose como fuente o volcándose, ¿vale? Bien, pues Dialnet lo que ocurre es que tiene muchas revistas españolas y muchas revistas precisamente de aquellos ámbitos temáticos en los que peor representada está la ciencia española, ¿vale? Que son las ciencias sociales y las humanidades.
incluyo en ella la jurídica. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí veis que he puesto un dato, lo podía quitar. Es que es difícil a veces encontrar los datos. Entonces, tenía aquí unos datos viejos, todos eran viejos, esto lo actualicé el domingo, que estos datos también, y esto me lo dijo Laura ayer. Laura es la documentalista de la Fundación Dialnet. Le dije, Laura, le mandé un ¿me puedes rellenar esto? Hubo algo que dejó en blanco, pero bueno, justo lo que yo quería, y es eso, ¿vale? Entonces, muy fácil. Tiene más de 11.000 revistas, de las que más de la mitad son españolas. Y una parte considerable, más del 70% o más, están en castellano, ¿vale? Y luego, pues ya vemos, claro, la suma, diréis, no coincide ya, pero es que algunas están en varias. Hay revistas que están incluidas en varias de las clasificaciones, ¿vale? Hay algunas que son multidisciplinares, están en varias, Vale. Y entonces aquí he hecho un invento para que... Esto, que es una tontería, me ha llevado más rato que... Lo he cambiado... Lo más bonito es el cuadro este final que he hecho. No, bueno, lo que quiero representar aquí un poco es que Dialnet tiene, por un lado, revistas de ciencias y revistas de ciencias sociales y humanidades, ¿vale? Y luego tiene revistas españolas y revistas extranjeras. Cada uno, aquí lo que he cogido ahora son las revistas de ciencias sociales y humanidades y he incluido las españolas y las extranjeras. Habría que hacer lo mismo en ciencias, pero como no me interesa para Dialnet Métricas, vale, pues la dejo de lado. Entonces, ¿esto qué os quiero decir? Pues tenemos un conjunto de revistas de ciencias sociales y humanidades en el que una parte son españolas y otras extranjeras. Y dentro de las extranjeras hay un número muy alto que también están en español, en castellano, pero a nosotros ahora mismo nos da igual, porque nos da igual, ahora mismo lo digo en Dialnet Métricas, en su momento ya nos lo plantearemos, ¿vale? Entonces, ahora nosotros nos estamos fijando en este apartado solo de aquí, que es esto que estoy intentando reflejar aquí. Pero tampoco tenemos en cuenta todas las revistas de ciencias sociales y humanidades, porque hay muchas que son de divulgación, que no sé, que son de distinto tipo, ¿vale? Entonces, solo cogemos un subconjunto, que son las que llamamos revistas destino. Luego, revistas destino. Igual que hay unas revistas fuente, las revistas fuentes son las que citan, las revistas destino son las que reciben las citas. Me diréis, todas las revistas que reciban las citas son destinos. Sí, pero el concepto lo acotamos como revistas destino de un ámbito concreto. Lo vais a entender ahora enseguida, ¿eh? Es más difícil explicarlo así que viéndolo. Bien, ¿y cómo se hace esto? Pues fijaos, esto es lo que estaba mirando antes. Y que seguramente no se ve nada bien desde abajo. Pero yo lo que intento representar aquí es lo siguiente. He cogido solo una parte de una hoja de cálculo en la que están, en ese momento había 359 revistas del ámbito de derecho, ¿vale? No sé exactamente ahora cuántas hay, pero igual hay más o igual hay menos, ya no me acuerdo, pero esto fue uno de los primeros análisis. Entonces, primer criterio que se sigue para saber las revistas destino es si están en LatinDes, ¿veis? La columna esta de aquí. En LatinDes y son revistas científicas o técnico-profesionales, porque hay en algunos ámbitos, por ejemplo, en documentación, en algunas de sociales se quedaban fuera revistas importantes y solo acotadas por científicas, ¿vale? Bien, una vez que tenemos ese listado, estamos hablando que lo vamos acotando por ámbitos, porque claro, si no cogíamos el listado global y ya está, pero para poder hacer un ranking tenemos que hacer con las revistas que sean del mismo ámbito, ¿vale? ¿Sí o no? No voy a mezclar las de filosofía con las de psicología, porque ya sé lo que va a pasar. Las de psicología, por pocas citas que tengan, estarán siempre arriba, las de filosofía abajo, lógicamente, porque tienen menos citas, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que se hace? Fijaos, aunque no lo veáis bien de atrás. Amarillo, la WOS. Las que están en esta columna, la primera, marcada, JCR, ¿vale? Las JCR, todas estas son ESCI. Las citas totales que ha obtenido y las citas por artículo. Entonces, cada una de esas revistas se ha buscado, bueno, cada una no, se han buscado todas, a ver cuáles salían. Entras en Webosai y en buscas derecho, buscas España, revistas españolas, lo que fuera, bueno, vas acotando, lo sacas. Bien. Los siguientes en azul, pretende ser azul. Scopus tiene los símbolos en azul. Pues lo mismo, el site score, el SJR y el cuartilo en el que aparecen, ¿vale? Cuando no aparece nada es que no tiene los datos. Siguiente columna, INREC,
¿vale? Si estaban en INREC o no. Os recuerdo que veníamos de allí y que era un punto de partida que teníamos. Siguientes columnas, Google Scholar Metric. ¿Por qué Google Scholar Metric? Entre otras cosas porque lo hace Emilio Delgado López Cozar y sus compañeros. Y ya eso es un síntoma que nos va a dirigir bien, ¿no? Vamos, un hecho que nos va a dirigir bien. Y después, la FECIT, criticado, no criticado, redundante, pero bueno, tenemos ahí los datos, nos puede servir para alguna otra cosa. Y luego, bueno, después tengo puestas las materias, porque tened en cuenta que en Derecho hay muchas disciplinas distintas, y luego las que están como fuente, claro, tal y como están ordenadas solo veis las fuentes, pero hay, pues es que ahora no me acuerdo, pero hay 260 que no son fuentes, ¿vale? O las que fueran. Y luego algunas observaciones, pues por ejemplo, claro, es que fijaos, la primera, te decía, de psicología aplicada al contexto legal, y dice, ¿cómo va a ser esa de derecho? Hombre, claro, y los criminólogos, bueno, la cuestión criminóloga, no vemos las pelis en las que va al juzgado, pues allí el experto no sé qué, pues claro, es que algunas de psicología son de las primeras que quedan, ¿vale? Y entonces era para contrastarlo. También me diréis, bueno, si dices que todas están en LaTinDes, ¿por qué marcar la de LaTinDes? Bueno, porque también puede ocurrir una cosa, imaginaos que en LaTinDes tiene un conjunto, ¿vale? Y resulta que encontramos una en el listado de Emilio Delgado López Cozar que no está en LaTinDes, pues yo la pongo sin pensarlo. O sea, si él dice que es de derecho y es española y LaTinDes no, me da igual. El otro la está considerando y además en determinado ranking. O imaginaos que aparece en la web of Science. No vais a decirle, ah, no, como no está en LaTinDes no la pongo, ¿no? Bueno, esa es la idea. Entonces, de esta manera se acota el conjunto este de las 359 son las revistas destino, las que vamos a considerar en el ranking de derecho, ¿vale? Y las revistas fuente van a ser las de esta columna. Bueno, bien. Y una vez que ya os he dado toda la panorámica, ahora os doy datos de junio de 2022. ¿Por qué de junio de 2022? Porque hubo una reunión del grupo de colaboradores de Dialnet, ¿vale? Y ahí incluimos los datos estos. De hecho, los incluí yo, o sea, esto también lo he tomado de allí. A grandes rasgos ya se ve, pero bueno, os lo cuento. Tenemos había casi, porque hay más, casi 17 millones de citas, ¿vale? De referencias. Había repartidas 1.258, hay repartidas mucho más. El otro día mismamente Alicante pidió como unas 15. O sea, con eso os lo digo todo. Y de ellas, revistas fuentes son 620. Antes habréis dicho que, me podríais decir, perdón, que antes ponía 604. Digo, ya claro, pero es que algunas que son fuente, pues ahora no lo son, pero lo serán hacia atrás, ¿vale? Porque han dejado de publicarse y cuando vayamos hasta, os he dicho que vamos hasta el 2010, pues volverán a ser fuente, ¿vale? Ámbitos temáticos 41. Recordándoos que hay 2 a la espera, enfermería y arquitectura, ¿vale? Y bibliotecas 54. Al principio solo había una. Y bueno. Y permisos en Nexocitas 587, que no significa que son 587 personas las que están trabajando en esto, y luego lo veréis de cualquier forma. Bien. Y luego he diferenciado, para que veáis el contraste, las revistas fuente, que son con las que se calcula el IDR, de todas las revistas, que bueno, que está también aquí. Tened en cuenta. Y diría más, no solo esas revistas, hay más revistas, ¿vale? Luego os lo explico un poco más adelante. Bien, pues todas las revistas han volcado ya los datos de cerca de 600.000 artículos, ¿vale? Para llegar a 17 millones de referencias que han encontrado en el propio Dialnet. Tened en cuenta que hay muchas que no se encuentran. Como veis ahí, más de la mitad no se encuentra, pero bueno, se han encontrado más de 7 millones en Dialnet, 7 millones y medio, de las que 4.200.000 van a artículos de revista. Pero fijaos, no se dice siempre en la evaluación de la actividad investigadora que dónde están las citas a mis libros, a mis capítulos de libros. 2 millones de citas a libros, más de 2 millones. Casi, bueno, unas 800.000 a capítulos de libros. Y las tesis, que normalmente también para ver las citas a ellas, 163.000. ¿Vale? Esos son los datos, eran los datos de Dialnet Métricas a junio de 2022. Yo creo que solo por eso ya merece la pena. Y bueno, los datos de la derecha son exactamente los mismos, pero solo referidos a las revistas fuentes, a las que se usan en el IDR, ¿vale? A esas más importantes que están en WOS, en Scopus y demás. Bien, y esto era un intento de
de explicaros lo de la revista Fuente Destino. Esto no era de iniciación, pero bueno, ya lo he introducido al final, ¿no? Entonces, un poco lo que refleja es los elementos rojos son todos los tipos de documentos que hay en Dialnet que no son revistas. Los que tienen esta forma son revistas, las azules oscuras son las españolas y estas son las revistas fuente. Y entonces, ¿qué significa esto? Que una revista fuente envía citas a todo tipo de documento que esté en Dialnet, ¿vale? A todos. ¿Pero qué es lo que ocurre luego? Bueno, pues que se agrupan por ámbitos, consiguiendo que las revistas destino, que son las azules, se agrupen y se ordenen. Las revistas fuentes son destino también, porque pueden ser citadas por otras, aparte que se pueden citar a sí mismas. Eso último no queda tan bien, pero bueno, pero pueden ser citadas por otras. ¿Y cuáles son? Y hay muchas revistas, como hemos visto antes en el cuadro ese feo que me ha quedado, que no son revistas destino por una razón muy sencilla, porque no pertenecen a ese ámbito temático, ¿vale? No son revistas destino de filosofía porque son de historia, ¿vale? O porque son extranjeras. Y luego, como estamos jugando en el IDR de Dialnet Métricas, pues no nos cuentan. Pero podrían recibir, pueden contarse sus citas para otro ámbito, la que os digo que es de historia y no de filosofía o viceversa, ¿vale? Y luego hay una serie de documentos que no son revistas, entonces no se utilizan ni en el IDR, ¿vale? Bien, ya vamos llegando. Ya no queda nada. ¿Es un poco rollo o no? Bueno, pues, y bueno, los que estáis ahí en la tele, no, en casa, pues, que es que se me olvide, pues, oye, que conste que es mucho mejor así, porque os estoy viendo. Es que cuando lo he hecho así en casa, digo, ¿a quién estoy hablando? Es igual no hay nadie, igual se han ido todos, pero así, al menos, bueno, os veo, por eso os he dicho que os pusierais hacia allá. Vale, bien, pues ahora la Complutense. En la primera pantalla ya se ve algo que no sé, que proyecto impulsado por la Complutense. La Complutense está en este proyecto desde el principio, ¿vale? El grupo EC3 de EC3 métricas es el de Granada, el famoso Granada, que estaban casi todos los bibliómetras reconocidos en ese momento y bueno, y sus sucesores que también siguen ahí. Bien, primera cosa que vemos de la Complutense en Dialnet Métricas. Si nos vamos a indicadores Dialnet y buscamos por la Complutense, nos van a salir un resumen de todos los ámbitos temáticos en los que está la Complutense. Hay algunos ámbitos temáticos que nunca van a salir aquí, como estudios sobre América Latina y demás, los que os he dicho antes, más que nada por una razón muy sencilla, porque no tienen área de conocimiento y normalmente no se vinculan. Pero bueno, solo cojo el primero para comentaros algo. Siempre viene el resumen, es el número de investigadores que hay, en este caso 59, el número de publicaciones y el número de citas que tienen, con el tanto por ciento de autocitas. Y si pincháramos en ver más, nos iríamos a los datos globales, algo parecido a lo que hemos visto antes con derecho, ¿vale? Vamos a ver, fijaros, no se ve bien, pero historia tiene 648, filologías 455, derecho 688 y sociología 396 y educación creo que tenía también muchos, a ver, educación, ¿dónde está? Aquí, 380. Bueno, para que veáis que los números son significativos. ¿Vosotros qué pensáis que tiene mucho la Complutense en derecho? O sea, perdón, en derecho. ¿En deporte? Pues seguramente no, pero aún así tiene fijaos, tiene 1873 citas. Pues alguien estará en un área de conocimiento de deporte, la que sea, ¿vale? Bien. Pero es más, esto se me ocurrió a última hora de ayer. Dije, claro, ¿por qué no lo voy a poner? En el portal de investigación de la Complu, fijaos, este es un resumen de todos los indicadores globales, ¿vale? ¿Cuántas citas ha recibido la Complutense en Scopus? 3.172.241. Y en Dialnet Métricas, pues 224.945, que tampoco está mal, teniendo en cuenta, pues fijaos, aquí está la distribución, que son solo los últimos años. Ya veréis cuando vayamos más atrás, ¿vale? O cuando vayamos aumentando el número de revistas. Encontraremos muchas más. Y luego también, en el índice Dialnet de revistas, bueno, estas son las que están en alguno de los ámbitos, pues también hay casi 14.000 publicaciones de complutenses, ¿vale? Teniendo en cuenta que en este caso solo hay datos desde 2016, de 2016 a 2021, ¿vale? Bien. Bueno, esto era simplemente, esta es mi base de datos que tengo en Access para
organizar las distintas universidades. Aquí estarían las revistas de las que somos responsables, están los títulos que se indizan o se vacían, el personal, bueno, varias cosas. Y esto es una imagen de Nexocitas en las que hay la Complutense. Ahora mismo tenemos 127, pero hemos llegado a tener 189, ¿vale? Porque también os digo, bueno, la Universidad Complutense publica muchas revistas y nos llevamos los marrones, los que casi nadie quiere también nos los llevamos de otras universidades. Es que esta me viene mal, es no sé qué, ¿no? Entonces, tenemos, aparte de tener más, tenemos algunos de los marrones. Y fijaos, esto también es una manera de reflejar lo que hay en la Complutense. También los datos, los de arriba, también fueron presentados en esa reunión de junio, ¿vale? Entonces, es la evolución por años. Fijaos, llamo la atención. El año 2017, ¿cuántas bibliotecas había? 2. La Rioja y la Complutense. Y ámbitos temáticos, 1, que estamos probando en educación. Si os fijáis, casi todo lo que se cargaba, lo cargaba la Complutense, ¿vale? En 2018, bueno, seguía habiendo dos bibliotecas, pero bueno, aquí ya la aportación era diferente, ¿no? Y demás. Llamo la atención, fijaos, el gran cambio está aquí. A principios de año, antes de la pandemia, se dio formación a una serie de bibliotecas, unas 17 así, también se dio formación a Complutense, alguna estaba aquí como Mabel, y aquí fue el gran cambio, se ve en nuestro caso. Hasta junio hicimos 234.000 referencias, bueno, 6.700 artículos, y desde junio hasta final de año hicimos, no está nada mal, otros 3.000 y pico más, pero claramente la pandemia fue el cambio, porque fijaos lo que ocurrió en 2021, 51 universidades ya trabajando, ¿vale? Y en 2022 somos 54. Bien, y luego esta parte de aquí se interpreta de la siguiente manera. El 25% de los artículos lo han cargado 12 personas. El 50%, 34. El 25% de las clasificaciones, una, que soy yo. Bueno, pero eso tiene también su sentido, lo de las clasificaciones tiene su sentido. Y bueno, se lee así, el 50% de las citas, 32 personas, ¿vale? O sea, antes habéis visto que hay 500 y pico, pero en realidad... Y aquí cuando pongo entre paréntesis unos números y otros, es porque los que no están en el paréntesis tienen algún número significativo. Tampoco es que, ¿vale? Pero bueno, que también es normal, si no pasa nada. Hay gente que, por ejemplo, hubo universidades que se comprometieron mucho durante la pandemia y luego asumieron muchísimas revistas y después me dijeron, Andoni, quítamelas. Porque, bueno, no sé si os lo he dicho, pero soy un poco el coordinador del proyecto. Entonces, bueno, que eso, ¿no? Que la gente hace lo que puede, ya está. ¿Vale? Y bien, y esto es un ejemplo de qué es lo que nos queda. Os he dicho que tenemos que ir hasta 2010. Y esto es lo que le queda a la Complutense para completar todo lo de 2010, ¿vale? Como desde el 2016 está hecho, tenemos controlado lo de atrás. En realidad nos quedan 4.889 artículos, que son muchos, o parecen muchos, pero si os fijáis, es lo que hemos hecho hasta agosto de este año, ¿vale? Tampoco es tanto. Y luego hay matices, vamos a ver, hay algunas, las que están en rojo no son nuestras, y luego nos han dado marrones. Mira, cuadernos de pedagogía es horrorosa, y la metió Laura hace 3 meses. Pero según me han dicho, les han enviado todas las referencias la propia editorial. Entonces, probablemente se haga fácil. Y hay y luego también, fijaos, sí, metas de enfermería, pues tiene mucho, pero claro, es que metas de enfermería se acaba de iniciar. Entonces, muchas de las revistas de enfermería tienen muchísimos artículos, que suelen ser muy... Y bueno, entonces hay que relativizarlos. Fijaos, en esto, vale, esto se acaba en nada, dependiendo, claro, luego... El problema es que tampoco, aunque somos muchos, tampoco hay demasiada gente trabajando en ello, pero bueno. Y un poco de lo que os decía antes, y con esto acabo, porque yo aquí me pongo, digo, acabo esta diapositiva, que yo me pongo notas, ¿no? Entonces, aquí, fijaos, notas al pie. Notas al pie significa que los que han hecho los artículos han puesto las referencias en notas al pie, hay que entresacarlas. O sea, imaginaos... al principio no se utilizaban, la consigna era que en Dialnet Métrica no se iban a utilizar las referencias que estuvieran notas al pie. Ahí me estoy trabando.
las referencias que estuvieran notas al pie, pero claro, te dabas cuenta que en filosofía, en derecho y en historia sobre todo, la mitad de las revistas se quedaban fuera, con lo cual no podía ser. Y digamos varios sistemas, bueno, eso ya en el avanzado, ¿vale? Pero para que lo sepáis, por eso digo, fijaos, lo que os quiero decir con esto es marrón, 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 ¿vale? Y Thomson, pues Thomson suele ser marrón siempre, porque tiene una interfaz horrorosa, vamos, pero horrorosa, horrorosa. Lo siento, pero es así. Bueno, y luego también ocurren otras cosas. A veces es imposible. Fijaos, en este de aquí, que me he acordado ahora al verlo en rojo. Bueno, estos que están en rojo es básicamente porque les queda poquito, ¿eh? Lo tengo ahí condicionado para que salga así, pero en este caso es porque no hay texto completo. O sea, no podemos introducirlo, no, lo que no vamos a hacer es teclearlo, ¿vale? No, nunca vamos a teclear las referencias, salvo si hubiera dos, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Bien, esas son las claves, ¿ven? Me queda 30 y media hora. Bueno, creo que... Bueno, como es el de introducción... Bueno, sí, algunos... no sé si esto, los que tenéis permisos para trabajar en Dialnet, en Nexo, entraréis en una pantalla parecida a esta. No sé si, claro, es que, bueno, ahora estáis aquí algunos que no sois nuevos, pero al principio es que prácticamente todos eran nuevos, entonces no sé si lo tienen o no. Son distintos permisos, ¿vale? El de citas está aquí. A mí me han dado casi todos al final porque soy un pesado y oye, que tengo que hacer no sé qué. Pues tengo muchos... No, no, claro, claro, pero bueno, que hay algunos que no sabían que tenía. Pero bueno. Entonces, lo que yo quiero transmitir aquí es que es importante cuando alguien está haciendo lo que llamamos vaciado, que en Dialnet les gusta llamar indizado, es que también podemos introducir determinados elementos que tienen que ver luego con las métricas. De hecho, uno de ellos es esto, añadir las referencias al final, ¿vale? Que cuando pinchamos nos sale una pantalla. Bien, sí, aquí simplemente he hecho un ejemplo, ¿no? Me sirve de introducción a lo que debería ser luego la práctica. Fijaos, siempre nos dice, esto se considera una cita, ¿vale? ¿Por qué se considera una cita? Porque siempre tienen que estar separadas por una línea en blanco, hay que darle un intro, ¿vale? Y a veces, si es en Word, doble intro, pum, pum, ¿vale? Para que lo interprete. Luego, nos ayuda diciendo si están ordenadas alfabéticamente o comienzan por mayúsculas. Es solo orientativo, ¿eh? No tienen ni por qué estar ordenadas alfabéticamente, a veces vienen con números. Ni tampoco tienen que empezar con mayúsculas. A veces hay partículas, pero nos sirve para darnos una pista, para decirnos, oye, aquí puede pasar algo. ¿Veis? Aquí lo que he hecho ha sido, ¿lo veis? He introducido intros y ya tenemos 7, ¿vale? Y aquí una de las cosas que importantes es, como todavía no lo he mencionado, no lo sabíais, pero bueno, es que he entrado ya en velocidad. No, fijaos que pone añadir varios literales de citas. Es que normalmente en eso pone cargar literales. Yo odiaba el término ese, se me fundía la cabeza, cargar literales. Y bueno, ya me he acostumbrado. Pero tiene su sentido, lo ponían por lo siguiente. Lo que ellos dicen es cuando nosotros tenemos que dejar los datos tal y como estén en la revista, ¿vale? Si tiene falta de ortografía o tiene errata, lo dejamos como tal, porque si no luego nos pone, oye, que es que lo has cambiado, esa cita no iba no sé quién, ¿vale? No os preocupéis porque normalmente va a identificar bien a quién está citando, porque hay si fuera por eso, muchas veces no tendríamos citas, pero sí que las localiza, vamos. La única excepción que hay a eso de respetar tal y como viene es cuando un apellido está sustituido por guiones, ¿vale? Aquí sí habría que ponerlo, por eso lo estoy... ¿Veis? Aquí ya lo he puesto. Está puesto. Me diréis, hay falta de ortografía, es que esto era solo una prueba, ¿eh? Aquí es que está mal. Normalmente siempre pensamos que los PDFs están bien diseñados y son horribles, son horrorosos a veces. Y normalmente se trabaja con un PDF por detrás, aunque no lo veamos, ¿vale? Bien. Entonces, ¿veis? Después quedaría así el listado y en este listado podríamos editar o podríamos eliminarlo. Después he hecho una práctica, he cogido una revista de enfermería, que fijaos, está aquí, este es el sumario y vienen los artículos científicos. Entonces he tomado un artículo de ellos, de esos científicos, lo he cargado, o sea, he introducido los datos básicos y le he dado a continuar, a cargar, ¿no? Y si os fijáis, cuando entramos en la página esta principal de importación, es que como lo llaman siempre importación, a mí me deja un poco descolocado. Pero simplemente quiero comentar dos cosas. Una de las cuestiones que hace es que tenemos aquí la posibilidad de decir qué tipo de artículo es
Y es importante porque eso nos sirve para una de las tareas, que es la de clasificación. Y luego, en la parte final, esto sería la parte de arriba de la hoja y esto la de abajo, ¿vale? Nos vamos desplazando con el scroll y llegamos abajo a añadir listado de referencias, que es lo mismo que hemos hecho antes. Lo único que he hecho así, me costaba, no podía coger las dos, he hecho un apaño. Entonces pongo dos pantallas, copio una y lo pego en la otra, ¿vale? Veis una vez más que pone una cita, ¿vale? Le tengo que dar intro. Le he dado intros y claro, fijaos, una cosa buena que tiene cuando tenemos un listado de referencias con números. Lo que pasa es que no estuve hábil y me la dejé meter, pero bueno, fijaos, me la dejé colar, vamos. Joder, que fijaos que te debería haber 20 y aquí hay 19, pues no me di cuenta después, ¿vale? Y la razón por qué la tengo aquí mismo, fijaos, el 16, este de aquí debería haberle dado un intro, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que es listo el programa, me dice que pasa algo ahí, que es demasiado largo, ¿lo veis? Lo digo en serio, mira, literal demasiado largo, puede contener errores y fue cuando me di cuenta, digo, anda, 19 y aquí 20, entonces, como tú puedes pinchar aquí, ¿vale? Pinchas, no, ahí no, en este, te sale esto de aquí arriba. Entonces lo que hice fue, copié el de 16, lo corté, bueno, lo corté, no lo copié, lo corté, le di añadir cita y lo puse al final. ¿Veis que está aquí el 16? Y luego, pues ya está. Y luego cuando tú vas a Dialnet, solo hay dos porque estos dos los cargué yo para hacer la prueba, para poder hacerlos. Pues entonces pinchas en él y veis aquí todos los datos del artículo, que no sé si lo habré metido muy bien, porque yo en esto no soy muy ducho. Y aquí están las referencias. El problema es que como es de ciencias de la salud, básicamente no encontramos ninguna cita, ¿vale? Pero es así. Y luego, si nos vamos a anexo y entramos en el artículo, vemos que aquí pone artículo, porque os acordáis que lo he seleccionado antes, ¿vale? Vale. A ver. 34. Y eso se podría hacer con cualquier, sin necesidad de añadir las referencias, en cualquier artículo que estemos cargando, podemos poner lo que es. Vamos a ver, que ese artículo no nos importa. Realmente, cuando más importa es cuando nosotros sabemos que es una reseña o es una entrevista, porque hay veces cuando tú vas a anexo, tú ves un título y no sabes lo que es. Tú piensas, pues es un artículo más. Sin embargo, si ya sabemos que es una entrevista, ¿en la entrevista qué citas va a haber? Podría haber, pero no hay. En las reseñas, pues las reseñas, aunque tengan citas, no merecen la pena. Eso es avanzado ya. Y demás, ¿no? En los otros, pues tampoco nos importan. Entonces, que el que lo esté viendo, según lo va haciendo, sabe lo que es, qué tipo de documento es, nos viene bien que nos lo marque. Sí, no es obligatorio, pero puede venir bien. Fijaos, ahí están las opciones que hay. Tendréis, seguramente os daréis cuenta que dice, solo hay 7. Claro, como buenos bibliotecarios habríamos hecho como 125,3 clasificaciones diferentes, pero al final, después de mucho discutir, las dejamos en esa, ¿no? Y ahora estoy discutiendo porque añadamos otra, la de revisión, pero bueno, pero con eso nos vale, eso se explica en la más avanzada. Y luego también, desde cada uno de esos registros en Nexo, aquí yo tenía la duda, pero es lo lógico, también una opción de editar en citas. Entonces, claro, si no tienes permisos en Nexo Citas, no puedes editarla. Lo que ocurre es que, imaginaos que yo fuera un vaciador, que sé que se ha cargado algo, pero no está, tengo que hacer varios retoques. Pues sería interesante tener permisos en Nexocitas porque pincharía aquí y ahora podría cambiar esto. Hay herramientas dentro de Nexocitas que son mucho más potentes para cambiar cosas. Por ejemplo, tiene una opción de reemplazar, de tal manera que si hemos visto que un guión aparece con unos símbolos raros siempre que hay un guión aparecen los símbolos raros, cogemos símbolo raro, reemplazar por guión y ya está. Y las 25 veces que aparece se hacen en una, ¿vale? Bien. Os habéis dado cuenta antes que he utilizado el sumario de la revista de enfermería, ¿vale? Este es el sumario, que había algunos artículos científicos. Entonces, fijaos, estas son las opciones que tenemos para marcarlos, ¿no? Aquí, ¿cómo se marcarían? Yo, tal y como lo he visto, sin entrar en grandes pormenores, lo que haría es, todos los artículos científicos serían un artículo, ¿vale? La editorial, que parece que hay dos, sería una editorial, claramente. Y la entrevista, ¿vale? Todo lo demás yo lo pondría como otro, porque fijaos, aquí hay asociación de jubilados, jurídica, lo que fuera, ¿no? Artículos de opinión. Pues los artículos de opinión todo depende. En este caso se ve que tienen una página. Probablemente no sirve para nada.
Pero yo qué sé, imaginaos que es un artículo de opinión de un filósofo que se enrolla durante 15 páginas y te hace la mejor versión de Nietzsche que hay. Pues yo qué sé, o sea que hay que considerarlo, no hay que guiarse por las secciones que dicen las revistas, ¿vale? Pero ¿por qué os estoy contando todo esto? Porque lo que os quiero marcar la importancia de esto, destacar la importancia que tiene esto. Imaginaos que os digo que este ejemplar de revista ha recibido 6 citas, ¿vale? ¿Cuál sería su IDR? Pues bueno, si consideramos que los únicos artículos son estos 8, sería 0,75. Ahora bien, si consideramos que los de editorial también hay que contarlos, ya sería 0,6. Y si lo que sucediera fuera que consideramos que todo esto son artículos, su índice baja a 0,21. Por eso hay que hacerlo, ¿vale? Por eso hay que clasificar. Para decirle esto no es. Este es el listado de todos los colaboradores. ¿Cómo me lo consideras como artículo? ¿Vale? Ahora que le veo a Mabel, recuerdo que me llamó el editor de una revista jurídica que me decía, claro, pero es que nos habéis puesto que tenemos muchísimos artículos. Es que mira, nosotros hacemos 2 números con artículos. El siguiente son de crónicas, incluimos repertorio de legislación y de no sé qué, eso no se puede considerar. Él me decía, jurisprudencia, perdón, sí, las sentencias de un tribunal, la sentencia como tal no es un artículo, pero un comentario a la sentencia sí lo es, ¿vale? Esa era la clave. Bueno, pues para eso es. Y, bueno, 22, bien, justo. Entonces, Sí, lo he visto. Bueno, he empezado tarde, o sea que no os vayáis. Además, en casa la tenéis la comida hecha. Ah, bueno, que no están en casa, que están en... Perdonad, que he vuelto a 2020. Perdón. Bueno, pues entonces lo que decía es, si tenemos permisos para anexo citas, podemos entrar en él, ¿no? ¿Y qué tareas tenemos que hacer para completarlo todo? Básicamente son 3. Una es cargar los literales, esos famosos que he mencionado antes. Otra es identificarlos, identificar si están o no en Dialnet. Y la otra es la clasificación. La clasificación no tiene por qué hacerla todo el mundo. A veces es mejor que la haga menos gente para seguir siempre el mismo criterio, porque a veces es, como os acabo de decir con lo de derecho, es un poco farragoso y complicado y pesado. Es más pesado que... Bueno, bien, con esto hay que decir una cosa. Las cargas de literales no solo se hacen desde Nexocitas, como os he dicho, los vaciadores o los indizadores cuando están vaciando introducen referencias. Si tienen también configurado el OJS de determinada manera, también se van a introducir esas referencias. Hay cargas automáticas que hace la propia fundación, ¿vale? Entonces, hay muchos de ellos que no los hacen los seres humanos, no los hacemos las personas, ¿vale? Bien, y hay otros que es justo en donde al meollo que quiero llegar, y esto, justo cuando pretendo llegar no llego, es el uso de Nexocitas, ¿vale? En el uso de Nexocitas se nos ha creado una herramienta de tal forma que podemos introducir las referencias por distintos medios. Muchas veces se cargan automáticamente. Otras veces, si tenemos una URL donde estén, se pueden cargar también. O el PDF donde viene el documento. Y en última instancia deberíamos hacerlo manual, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre al cargar las referencias? Pues que esas referencias se quedan asociadas al artículo. Se buscan en Dialnet y entonces se identifican, ¿vale? Lo vamos a ver ahora. Esto es simplemente para la teoría. Entonces, lo que se hace, ¿cómo se consigue? Es que esta idea es importante. Cuando nosotros cargamos las referencias, va a Dialnet y contrasta a ver si está, pero no tened en cuenta que Dialnet está cambiando constantemente. Están introduciendo libros, capítulos de libros, están quitando no sé qué, están corrigiendo no sé cuál, metiendo en otra revista y tal. Entonces lo que hacen es, hacemos una foto fija y mientras Dialnet sigue trabajando, se sigue expandiendo y hacemos el contraste con esa foto fija, ¿vale? ¿Sí? Entonces, imaginaos, el IDR lo acabamos de sacar hace nada. El año que viene, cuando vayamos a sacar el IDR, volvemos a hacer otra foto fija. ¿Qué sucede con eso? Que la información que se ha cargado desde entonces se vuelve a volcar y todo lo que estaba metido se vuelve a contrastar contra ella. Para que me entendáis mejor, imaginaos que en las referencias que acabo de introducir hay un libro de Mabel, ¿vale? Pero el libro de Mabel no está en Dialnet. Se introduce dentro de 3 meses
Y cuando se vuelve a hacer la foto fija dentro de 5, sale el libro de Mabel y la cita se enlaza, ¿vale? Yo lo he hecho hoy, pero se enlaza dentro de varios meses, ¿de acuerdo? Eso es lo que intento transmitir con el que trabajo de hoy sirve para mañana. Bien, ¿quién hace esa identificación? Pues la máquina tiene un algoritmo por detrás que lo que hace es buscar. No penséis que va a hacer título, autor, no sé qué, nada, no le importa nada. Entonces lo que hace es contrasta caracteres o lo que fuera y entonces decide si coincide, o sea, si está identificada, si no está identificada o duda. Si duda, dice, pues alguna persona tiene que ayudarme, ¿vale? Esas son las 3 situaciones que se ven un poco aquí. Fijaos, esta tiene, porque esta no la ha hecho nadie, esta se ha debido cargar de manera automática. Fijaos, dice identificadas tanto aquí como en pendientes como en totales, tienen las mismas. Luego aquí nadie ha hecho nunca nada. Aquí, sin embargo, si veis, esta no tiene dudosas. Identificadas le quedan 256 sin revisar. No hay que revisarlas todas, pero bueno, eso es para más adelante. Simplemente, bien, y las clasificaciones, lo que nos hace es, nos presenta una pantalla en la que vamos a encontrar todos los artículos, bueno, todos los documentos que hay en una revista. ¿Vale? Todos esos documentos y tenemos que decir, es un artículo, es una entrevista, ¿vale? Simple. Pero eso lo vemos si podemos ahora. Hay una opción de hacerlo en bloque si entramos en la revista de manera global y tiene secciones. Pero lo de las secciones está muy bien, pero no siempre hay que fiarse de ello, porque a veces las secciones son un poco traicioneras, ¿de acuerdo? Bien, y algunos ejemplos prácticos. Habéis visto, he llegado. A ver, solo me quedan 15 minutos, bueno, 20. Y bueno, para las quejas y reclamaciones, otros 5. Bien, este sería el pantallazo que hay. Por cierto, ahora que lo pienso, sí que puse el enlace. Digo, normalmente lo hago y acabé haciéndolo. Bueno, esto es lo que se vería cuando entramos nosotros con permisos, ¿vale? Lo hago así porque en vivo se mueve bastante. El menos si este se desplaza, además es difícil pegarle un vistazo. A grandes líneas. Arriba vienen las distintas ediciones del IDR. Eso nos sirve para saber cuáles son las revistas que realmente van a incidir en el IDR, que ayer descubrí que ILU y Historia de Ciencia y las Religiones pues no se había cargado los 2 últimos años y se acaba de cargar, con lo cual no ha bajado algún puesto. Yo no sé cómo ha ocurrido, ¿no? Bueno, pues tienen todas las que ya están publicadas y las que estamos trabajando para publicar dentro de poco. Estos son los ejemplares incluidos más recientemente. Fijaos lo que os decía, cuadernos de pedagogía, el marrón que nos han metido, cuadernos de pedagogía está por todos lados, ¿vale? Y aquí serían las revistas asignadas en métricas, que son las 127 que os he enseñado antes, ¿vale? Bien, vamos al lío. Joder, de repente no me la sé. ¿No te digo? Ah, ya, pero esto es por... Joder, ¿y eso? A ver. Pero bueno. Pero bueno, madre mía. Joder. Ya, es que me faltaba arriba la H, joder, no me he dado cuenta del... Bueno, claro, lo que pasa es que ahora no estoy... Bueno, todas las revistas, yo, economía industrial era, ¿verdad? El problema es que aquí se ve demasiado grande, cada vez. Estoy fuera de la zona de confort. Una cosa que pasa mucho en Nexo, si no tienes perfectamente como lo tienen puesto ellos, no sale, que a veces pasa casi al revés. Normalmente está bien escrito, ¿eh? Bueno, fijaos, aquí tenemos toda una serie de... A ver, me tengo que ir al 13 o al 12, ya no me acuerdo. Bueno, al 13 me voy moviendo. Esto también lo ven en casa, ¿no? Sí. Vale.
Bien, entonces he visto que aquí quedaban dos. Y digo, ¿por qué habrá quedado? Y es que me he dado cuenta que Paloma la está haciendo últimamente. Porque se ve, mira, ahora lo... Fijaos, es tan sencillo. La idea es la siguiente. Yo tengo una revista, ¿vale? Me estoy encargando de ella y entonces voy a continuar. Yo estaba haciendo esto hasta hace poco y resulta que me quedan estos dos, ¿veis? Porque aquí, estos ya tienen cargados los literales y esto lo que significa es que por lo que sea no los tiene, ¿vale? Entonces yo le voy a decir cargar literales, le doy, tengo varias opciones, le doy buscar automáticamente y fijaos lo que me ha salido. Esta sale muy fácil, ¿eh? Entonces, yo simplemente lo tengo que retocar un poco. Bueno, eso lo hago yo porque quiero. Si no llego a quitar eso, no pasaba nada. Luego, ¿veis? Entonces, pego un vistacillo a ver si todo está bien. Y ya está. ¿Veis? Habéis visto, me lleva a esta página en la que además puedo volverlo a repasar un poquillo, que es lo que suelo hacer. Algunas sí son muy largas. Ahí siempre comento una cosa, que no hay que preocuparse demasiado si lo hacemos, vamos, hay que hacerlo bien, pero quiero decir que no hay que preocuparse si te sale algo mal porque siempre se puede borrar, ¿vale? Se puede volver atrás y continuar. Entonces, y si yo vuelvo atrás, fijaos lo que ha ocurrido aquí. Tengo literales 25, ¿vale? Si pincho aquí, me voy. Ya está. Ya hemos conseguido enlazar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿lo veis? Vale, vamos a hacer... ¿De dónde lo ha cogido? Bueno, pues él tiene el proceso por detrás, habrá ido a la página web de la revista, la ha identificado y ha cogido el PDF. Todo eso. Pero fijaos, en esta hora no me va a salir nada. Lo sé porque he comprobado antes para hacerlo más deprisa. Fijaos, pero también puede ocurrir. Vamos a ver. Hay una cosa que casi nadie se da cuenta. Bueno, o que da como, es que a casi todo el mundo le da como miedo poner como servido sin que haya referencias. Pues es que hay cosas que no tienen referencias. ¿Vale? Fijaos, texto accesible. Vas a él y entonces entras, evolución del precio del gas. Curioso, ¿eh? Ha sido casualidad. Del gasóleo en España, esto es del 73, o de no sé cuándo es, o del 13, ya no me acuerdo cuándo es. Fijaos, pues no tiene citas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues voy aquí y le digo, mira, ya está, lo he revisado y no tiene citas. Una cosa importante, fijaos, en este que he entrado antes, ¿vale? Literales. Si yo voy aquí a la lupa, dice 18 del 10 del 22, 14, 48. Andoni CRH, ¿sabe quién lo ha hecho? También sabe quién lo borra, ¿eh? Lo digo por si alguno se enfada, ¿vale? Bueno, es que este además, yo voy volviendo hacia atrás. A veces es un poco engorroso lo de volver hacia atrás, ¿vale? Pero, joder, es que no, ¿ves? En esta, ¿qué navegador es este? Es el Chrome, ¿no? Vale. Bueno, fijaos, esta, la primera no voy a intentarlo porque no tiene nada tampoco. Es que si os fijáis tiene el mismo número de páginas, ¿vale? Pero esta sí que sale. ¿Veis? Y estamos en las mismas. No creáis que todo es fácil, ¿eh? Porque, bueno, aquí me vais a tener que creer. Lo que me extraña es por qué está la fundación al final. Bueno, yo he entrado en el documento y he visto que está así, ¿vale? O sea, que no está ordenado alfabéticamente. Lo lógico es que esto estuviera aquí, ¿no? Ya que pues está así. Creedme porque no tenemos mucho tiempo, pero le doy, ¿vale? Y ahora el siguiente es que no, si lo que quiero es que veáis que no siempre es tan fácil. Tengo otros ejemplos. Bueno, aquí es que esta revista se hace muy fácil. Es una de las que queda ahí en el listado. Por cierto, el listado que os he enseñado de las que nos quedan, ya no queda ni siquiera eso, quedan menos todavía. Fijaos, aquí vienen las referencias y hay una serie de datos que también se han añadido. Entonces, lo que hay que hacer, esto no son referencias, por lo que hacemos es borrarlo, claro. Tened en cuenta que que el PDF puede estar configurado de muchas maneras. Normalmente los encabezados, los pies de páginas también se pasan o lo que fuera. Entonces, hay más o menos hay que quitarlos. Y cuando está bien diseñado no hay problema. Pero bueno, voy a volverme a la presentación, ¿vale? Porque esta es demasiado fácil. Para que veáis que no... a ver si me la abre. Ah, bueno, es que no lo coge. Tengo... Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente... Bueno, veis cuál es la idea, ¿no? Básicamente. Arte individuo... Ya lo veo.
Bueno, estas serían de las últimas, ¿no? Es que esta la he visto cuando he ido a mirar las de la compu, las que acaban de entrar, pues mira, vamos a hacer uno, este mismo. También ocurre una cosa, que claro, en esto no está sucediendo. Imaginaos que no hubiera PDF, no hubiera texto. Eso de buscar automáticamente ya no sale. Antes siempre salía por defecto. Pero ahora cuando no está el texto, cuando no tiene Nexo Citas acceso a ese texto, no aparece nada. Eso también nos da una pista. Dice, tienes que buscártelo de otra manera, ¿vale? Pero acceso a ese texto porque está en texto completo en día. No, porque está en algún sitio, no necesariamente en Dialnet. Puede estar en la página web de la revista. Bueno, fijaos, aquí lo que hay que hacer, claro, lo lógico es que separemos las referencias. Si están juntas hay que separarlas, ¿vale? Entonces hay que hacer una labor de contraste. Y entonces, pues bueno. A ver, aquí hay otra. Es que además veo las letras muy grandes aquí. No estoy acostumbrado a verlo más pequeño. De todas formas no pasaría nada. Incluso a veces lo hago mal para que luego veáis cómo se puede recuperar. Bueno, yo creo que está. Bueno, esta ha sido relativamente sencillo, ¿veis? Bueno, pegamos otro vistazo por si acaso. Hay veces, mira, esta por ejemplo es muy larga, pues porque repite Oviedo, Universidad, bueno, no. Normalmente siempre lo repaso en las dos. Bien, entonces, una vez más, vamos a mirar. Ay, perdona. Lo que quiero es hacer es verlo en Dialnet, ¿vale? ¿Veis? Pues ya los ha identificado. Fijaos, identificación, mira, vamos a hacerlo ahora. ¿Qué ocurre en identificación? Habéis visto que ya en Dialnet hay algunas que han encontrado la cita, ¿vale? Hay otras en que no. Pero hay algunas que tiene dudas. Entonces, ¿qué es lo que hace en la identificación? Nos muestra una pantalla como la que tenemos delante. Entonces, aquí nos viene el texto que acabamos de introducir, ¿vale? Y aquí aparece el texto que supone que más se parece de los que están en Dialnet, ¿vale? El texto de Dialnet que más se parece al que tenemos, según la máquina. Y en el medio nos da una puntuación que es la que normalmente le permite ordenar. Fijaos, yo puedo poner solo las dudosas, ¿vale? Las tengo aquí. Entonces, pues fijaos, aquí, el autor y la editorial son el mismo. Cuando está en amarillo es lo que coinciden las dos, pero en este caso no es. En este, vamos a ver, adaptación, pues este parece que sí es que sí que es. Bueno, fijaos, hay una pequeña diferencia. En este caso es 2005 y 2004. Bueno, eso es porque a veces están mal tomados los datos. Una de las cuestiones importantes que hacemos, cuando es un libro de la misma editorial y del mismo autor, dejamos un margen de años, un margen de años de hasta 15 años, así, porque al fin y al cabo, salvo que, yo que sé, que sea algo muy concreto con una edición corregida y lo que fuera, pero yo que sé, imaginad. Acá, Karl Marx, El Capital, pues no creo que haya variado mucho, ¿no? O Nietzsche, obras completas, lo que fuera, ¿no? No va a haber cambiado. Y luego hay otra cuestión, es que me he acordado porque esta es una universidad. Las tesis. Las tesis solo vale la tesis en sí, salvo cuando está publicada, solo cuando está publicada por la misma universidad en la que se leyó, ¿vale? Bueno, eso hay un manual por ahí, o sea que solo os lo comento porque me he acordado. Bueno, este le diríamos que sí. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a ponerlos todos porque entonces no veis lo que pasa, ¿vale? A ver, el diseño industrial le digo que no, ¿veis? Se ponen... Lo que sucede es que cambia de color, se pone o bien rosa cuando no está localizada o bien azul cuando está localizada. Y dice una vez más quién lo ha hecho, aunque aquí siempre está mal la hora, o sea, tenéis un margen ahí por si queréis borrar algo, pero luego... No, fijaos que pone 12.56, no sé muy bien por qué, se lo he preguntado a Óscar varias veces, Óscar es el que lo desarrolla, pero si me lo ha dicho no me acuerdo. Fijaos, mirad, este es uno de los ejemplos que os decía, Gómez Molina Cabezas está el manual de dibujo, estrategia, este es de 2001 y este de 2005, ediciones cátedra, los mismos autores, yo le digo que sí, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pone en azul. También vuelve a ocurrir lo mismo. Esto significa que ha intervenido una persona, ¿vale? Este de aquí, aunque está bien, pues es que no ha intervenido nadie. Entonces, yo aquí lo que puedo decir, los nombres del dibujo, le puedo decir, sí, estoy de acuerdo. Y entonces ahí le estoy ayudando a la máquina y dice, le refuerzo, le estoy diciendo, lo has hecho bien, ¿vale? Sí, sí, es un poco...
Mirad, fijaos, este también está muy bien, ¿eh? Y este es conveniente decírselo, porque esto es un capítulo de libro de una obra y exactamente lo ha hecho bien, porque normalmente la mayor parte de los problemas de identificación, cuando son falsos, no, cuando son falsos son reseñas de un libro, capítulo de un libro con el libro, entonces se lía. ¿Por qué? Porque encuentra los mismos elementos y algunos extraños, pero coinciden una gran parte de ellos, ¿vale? Bueno, pues este no es. Oye, también os digo una cosa, cuando estéis identificando a veces no lo tenéis claro, puede que no lo tengáis claro, hay que ir a buscar lo que fuera y a veces dices, mira, no me apetece, lo dejas y vuelves en otro momento, o sea, no pasa nada. Eso también me decía mi profesor de catalogación, decía, mira, a veces la mejor manera de catalogar un libro es lo dejas encima de la tele y te vas. Y luego cuando vuelvas, pues eran otras épocas de todas formas, pero bueno. Mirad, este también parece que es. Pues eso sería, a ver, ¿cómo andamos de tiempo? Uy, se ha acabado, ¿no? 5 minutos. Ya lo veo. Pues mirad, ya, bueno, porque da igual todo lo que se enseñe luego va a ser similar, o de una cosa u otra. Os voy a enseñar solo una clasificación, ¿vale? A ver, mirad, vamos a ver aquí, clasificar. Tenemos la opción, ¿vale? Me van a salir todos los de este. Fijaos que hay algunas que están puestas ya como reseñas. Yo no lo he hecho. Ha sido quien la haya cargado. Habrá hecho algo, lo ha visto. Y esto es una entrevista. Entonces, yo lo que tengo aquí una entrevista, pongo entrevista, ¿vale? Y todos estos veo que son artículos. Yo tengo que mirar más. Normalmente miro un poquito más. También me puedo ir a comprobarlo aquí. Puedo ir a verlo el texto completo. Otra de las cuestiones es, a veces hasta tienen la bibliografía. Si tiene bibliografía, es que es un artículo, no va. Pero luego por la extensión también, dice, si al menos tiene 12 páginas o lo que fuera, pues parece que es así, ¿no? Entonces, fijaos, yo tengo opción aquí, voy a darle un poquito para que se vea un poco mejor, ¿no? Bien, entonces, fijaos, yo así puedo seleccionar todo, ¿vale? ¿Veis que he seleccionado también los de abajo? Entonces le digo, artículo, clasificar artículos seleccionados, aceptar, ya está, hecho, ¿vale? Voy ahora a otro que está, este de aquí. Estamos en las mismas reseñas. Mirad, ahora voy a hacer una cosa. Bueno, voy a hacerlo así. Y le voy a decir sobre escribir todo. Y le voy a decir artículo. ¿Veis? Las reseñas han cambiado. La vez anterior no habían cambiado. ¿Os habéis dado cuenta? Bien, entonces ahora voy a hacer esto. Lo desmarco todo y solo marco esto, los que eran reseñas. Ya los tenemos, ¿vale? Le he dado por hecho, además esta revista es nuestra, que está bien hecho. No, lo digo, no, ahora pego el repaso porque miro más o menos el número de páginas. Es que a veces te da la clave eso, dices, aunque ojo, por ejemplo, en enfermería y demás, en psicología, un artículo de 2 páginas a veces tiene más bibliografía y es más, y hasta está citado, porque yo qué sé, no sé si tienen cartas al director, no sé, cosas así especiales, ¿no? Bueno, pues esto sería con cada una de ellas. Ya os digo que en algunas son complicadas, en esta es muy fácil. Además, parece que las secciones está bien hecho y demás, ¿no? Además, fijaos, bueno, en un momento dado, imaginaos si quien vacía esta revista tuviera posibilidad de entrar lo puede hacer automáticamente, ¿vale? Lo podría hacer. Bien, yo en estos, anda, ¿y qué ha pasado aquí? Lo que ha pasado es que no me he ido a clasificar, me he pinchado en la revista, sí, a ver, aquí. ¿Veis? Las reseñas. Esto es exposición, por la exposición es claramente un otro, ¿vale? No es. Bueno, si os ha interesado y queréis profundizar un poquito más, pues el próximo día hablaremos de más cosas. ¿Bien? ¿Reclamaciones? No ha habido. Qué bien. Joder, es que es un lío esto con las gafas y todo. Y bueno, pues entonces si no hay más, pues por mí, joder, ahora no soy capaz de ponerme las gafas. Bueno, pues sin gafas. ¿Qué hora es? Es que 15:02. Bueno, pues vale, podríamos haber hecho alguna práctica más, pero bueno, tal y como han salido.
Bien. Pregunta Lidia, ¿cómo se hace para tener acceso a anexo citas? Pues hay que pedir... Ah, sí. Sí, me preguntan que qué hay que hacer para tener permisos para... Vamos, ¿qué hay que hacer para poder trabajar en Exocitas? En Dialnet todo funciona con permisos. Lo que hay que hacer es pedir que le den permiso para utilizar ese apartado, y para eso tiene que... Ah, vale, sí, lo podéis hacer pidiéndolo a book-siadi. Vamos a ver, claro, lógicamente tenéis que tener ya un usuario en Dialnet, porque os van a pedir que os lo creéis si no lo tenéis. Yo entiendo que quien lo está planteando ya lo tiene, igual es un vaciador o lo que fuera, o hace cualquier otra tarea de normalización, pero se hace así, dando permisos, pues Laura me imagino que los dará o tal. Como me dice Ana, eso, que enviéis a book/siadi si estáis interesados. Y luego si también estáis interesados... Ah, bueno, no, que va a quedar grabado, te iba a decir, os doy un curso. Es que da muchos en línea, entonces... Pero ojo, este era el más teórico, ¿eh? Tenía más pega, yo digo, a ver cómo me va a salir. Porque lo otro, la práctica, al fin y al cabo, es escoger ejemplos de distinto tipo, con distinta complejidad, con distintos problemas y ya está. Que cada vez está más difícil, porque antes era muy fácil, tenías identificadas determinadas revistas en que la URL perfecta, pero claro, ya hemos acabado de hacer la revista, con lo cual, pues no se puede hacer nada con ella, ¿vale? Sí, no, eso espero que se cargue entera. Bueno, pues muchas gracias a los que estáis en línea y a los que habéis venido. Y los que han venido mandan mucho feedback, que los he visto yo, aunque incluso cuando no se daban cuenta. Venga, gracias a todos. Hasta luego.